Seguimos en Radar hablando de transparencia y rendición de cuentas y hace unos momentos hablábamos de los indultos que aún no han sido abrogados por el actual presidente y lo que ha generado mucho malestar de organizaciones de la sociedad civil. Esta semana hubo un nuevo comunicado, están impacientes, como decía Miguel Antonio Bernal, cada hora que pasa con esos indultos es una hora menos de justicia para el país. Su posición, señor Márquez Amado. Mire, yo creo que esos indultos efectivamente corresponde que sean derogados y que además se dicte sentencia en la Corte Suprema de Justicia declarando como corresponde que son absolutamente nulos y que nunca pudieron surtir siquiera efecto de ninguna naturaleza. ¿Considera usted que vale la pena mirar uno por uno como lo ha explicado el asesor legal? No, porque es que hay un común denominador aquí y es que todos han sido dictados con carácter de como si se tratara de una amnistía, es decir, como si se tratara de delitos políticos estrictamente, que por cierto es lo mismo que tiene la Asamblea, la capacidad de perdonar, pero en sentido genérico por los delitos políticos, sí. Ahora, otra cosa que es indispensable aclarar aquí, porque hay confusión en la ciudadanía y hay quienes han inducido a esa confusión. Una cosa es el delito político y otra cosa es la celebración de elecciones sin las garantías legales y constitucionales que están previstas. Yo puedo incurrir en un delito político porque me robo una urna. Cuando esa urna, si por razón de ese robo cabe una impugnación por el resultado de la elección, eso es una cosa diferente. A mí me pueden sancionar por haberme robado una urna. Pero el proceso mediante el cual se proclamó a determinada persona como vencedor de las elecciones puede también impugnarse dependiendo de si los votos que estaban en esa urna cambiaban o no cambiaban el resultado. Pero es distinto. O sea, ¿eso no puede ser objeto de un indulto? Eso no puede ser objeto de ningún indulto, de ninguna manera, y sería una barbaridad, un disparate verdaderamente llegar allá. ¿Qué hay con los tiempos? ¿Qué hay con el tiempo que se está tomando el gobierno? Ya van a cumplir casi un mes y los indultos siguen en pie. Yo creo que los indultos deberían de una vez zanjar, y sería mi recomendación al gobierno nacional si estuviera en sus zapatos, zanjar ese problema, porque además añade a una percepción muy generalizada de que tiene que haber rendición de cuentas. Y esas personas cuyos nombres aparecen en esos indultos, parece que estuvieran exentas de estar rindiendo cuentas. Y todos queremos que haya rendición de cuentas, inclusive los maleantes que no tienen la gravedad de la comisión de las faltas que se han señalado en esos indultos. Señor Salvador. No, totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no pueden acelerar el paso? Eso de mirar indulto por indulto les está acarreando un costo político importante. Ustedes prometieron transparencia y rendición de cuentas. Parece que sí, pero al mismo tiempo yo creo que es parte de la responsabilidad del gobierno. Es decir, uno puede estar tomando decisiones sobre la base de las propias convicciones exclusivamente, puede tomarlas al calor de las encuestas o de el sonido de la opinión pública exclusivamente, o puede tomar en cuenta esa opinión pública, pero al mismo tiempo tratar de tomar las medidas que se espera que se tomen desde un gobierno que es responsable. Esta administración ha primero tratado de ubicar si efectivamente en el Ministerio de la Presidencia o en el Ministerio de Gobierno existían expedientes donde constaran las condenas de estas personas que habían sido indultadas. No ha aparecido tal cosa. Lo que más resalta indudablemente es que se trataron de medidas tomadas del 24 de junio en adelante y muchas de ellas el propio 30 de junio, lo que ya nos habla de una rapidez inusitada en una reflexión que por otra parte debería ser sosegada si usted quiere efectivamente ejercitar la atribución constitucional de indultar por delitos políticos. Y se le ha preguntado tanto al órgano judicial como al Tribunal Electoral en la intención de identificar si es que en esos listados hay alguien que haya sido condenado por un delito contra la personalidad interna, contra el Estado, contra la personalidad interna del Estado
o por un delito político, sencillamente para tratar de ser responsables a la hora de tomar las decisiones y no cometer otro exabrupto en el momento de que se tome una decisión. ¿Prefieren equivocarse por lentos que equivocarse por ir demasiado rápido? Creo que nadie prefiere equivocarse. Lo que preferimos es que la decisión sea la correcta y que se tome oportunamente, lo que ocurrirá cuando tengamos esa imagen completa del fenómeno que hemos tenido que padecer en esa semana de impetuosos indultos. Me gustó la palabra padecer. Señor Barakat, ¿usted se da cuenta que las expectativas son muy altas y que la velocidad con la que va el gobierno parece, entre algunos, dejar un sabor amargo? Por ejemplo, esta semana se trató de llamar a la Contralora a rendir cuentas en la Asamblea y la llamada, la famosa alianza de gobernabilidad no dio resultado. ¿Cómo van ustedes como gobierno a cumplir esa promesa de transparencia si no han podido ni siquiera lograr que la Contralora dé la cara? Primero, el gobierno tiene la energía, la fortaleza y la firmeza para establecer los cambios que tengan que darse para efecto de promover esa transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, también tenemos que recordar que existe una separación de los poderes. En este caso, el órgano legislativo tiene sus competencias y atribuciones constitucionales, dentro de las cuales establece el llamar no solamente a la Contralora, sino incluso a los ministros, a mi persona, inclusive si en algún momento tengo algo que explicar. Así que lo que toda la ciudadanía, incluyéndonos, lógicamente pide es esa rendición de cuenta de estos funcionarios que han sobrepasado el periodo constitucional, unos hasta diciembre, otros mucho más de ello, y que puedan rendir cuentas. Lo ideal, tanto personalmente como la ciudadanía, sería que la propia Contralora fuera voluntariamente a la Asamblea y rinda cuentas. Por acá se oyen risas, sabemos que eso no... Eso sería lo ideal. No va a ocurrir. Lo ideal, porque precisamente la ciudadanía espera de una Contraloría General la revisión y la fiscalización, sea la administración que sea, pero nosotros esperamos que la otra semana, en la independencia que tiene el órgano legislativo, pueda llegar a buscar o obtener los votos suficientes, independientemente de las bancadas y demás, para poder hacer los llamados pertinentes. Vamos a hablar un poco más de esa separación de poderes, pero antes de eso veamos precisamente qué piensa la ciudadanía sobre la posibilidad de Juan Carlos Varela de cumplir sus promesas de transparencia. Preguntamos, ¿piensa que el presidente cumplirá sus promesas en términos de transparencia? Nos dice Kira Abadía, creo que será difícil pero no imposible y si se lo propone lo logrará. Ariel Abrams, claro que sí, siempre y cuando él mantenga el ejemplo que ha demostrado. Siga así, señor presidente. Israel Domínguez, deben predicar con el ejemplo y ejercer el poder con transparencia y lealtad para corregir los mismos errores cometidos. Husser 9, no, porque igual lo que dice o promete debe ser avalado y aprobado por la Asamblea y ¿qué sucede? Se hace lo que él dice. Elizabeth González, Varela habló y prometió mucho, esperamos que haga aunque sea la mitad de lo que prometió. Edwin Romero, yo pienso que sí lo va a cumplir. Y Ada Sin Rumbo, lo dudo, la política corrompe a todos, ojalá él demuestre que puede ser diferente. Estos han sido los comentarios de los ciudadanos, vamos a tener reacciones a ellos y los cierres de este tema en el próximo bloque. Usted siga en Radar. Seguimos en Radar hablando de transparencia y rendición de cuentas y hemos tocado ya el tema de los consulados y de los indultos, donde parece no haber consenso sobre los tiempos y hay escepticismo todavía, y terminamos hablando del tema de la Asamblea, el que parece ser el talón de Aquiles del actual gobierno. Señor Miguel Antonio Bernal, no han logrado que la Contralora dé la cara. ¿Qué dice eso de la capacidad de este gobierno para cumplir sus promesas de transparencia? Bueno, yo creo que vale la pena recordar que Panamá es un sistema ultrapresidencialista, lo cual nos debe también motivar para ver cómo se logra que esa injerencia costumbrista que se tiene del Ejecutivo en el Legislativo no se dé. Hay intención del gobierno, por lo menos así lo ha manifestado, de no interferir. Esperemos que eso se cumpla. Ahora bien,
Yo no creo que ni la Contralora, ni el director del seguro, ni a nadie, ellos lo van a realmente en la asamblea me estoy refiriendo, ¿no? Lo van realmente a citar, a convocar y van a ir a contestar lo que la gente quiere saber, porque hay demasiados intereses, ¿verdad? Por un lado, la bancada del CD, más la bancada del PRD que está adicta al CD, más la bancada del panameñismo que está como Pilatos. Entonces, es ahí donde yo creo que tiene que haber una injerencia mayor de la ciudadanía, ser más exigente, porque esta señora Contralora está como la María del Pilar Hurtado. ¿Nadie la quiere tocar? Ay, nadie la quiere tocar, y nadie quiere decir ni siquiera dónde está, cuando hay obligación internacional de que toda persona asilada tiene que estar registrada. Entonces sale el señor de Migración diciendo yo no sé dónde está, la Procuraduría dice yo no la he visto. Entonces es la misma metodología, ¿ves? Que es la que a mí me preocupa, porque hay maneras de combinar a la Contralora. Y yo diría, bueno, si no va ella, llamen al subcontralor si ellos han estado ahí juntitos los dos, ¿verdad? Haciendo toda esta serie de travesuras. Entonces, en cuanto al director del seguro, él le dijo, parece que en forma privada, una llamadita al presidente de la Asamblea, dice, yo me voy de viaje, arregla tú allá para que no me convoquen. Entonces, ¿esto qué es? O sea, eso es lo que tiene a la gente muy mosqueada, porque acuérdense que nosotros venimos de 5 años, para no echar para atrás, que esto ha sido palo y palo contra la ciudadanía cuando la ciudadanía quiere transparencia. Entonces, por eso que es mejor estar crispado y mosqueado y ser exigente en eso. Ahora, nada más quería decir una cosita, mire, no podemos pecar nosotros de ingenuos en pensar que el señor Martinelli, el señor Fábrega, la señora Alma y el resto del combo del Ejecutivo que se fue, firmaron eso así. Fábrega no lo firmó. No, él firmó un montón, después se paró cuando se dio cuenta que ya le estaban metiendo borriguero por iguana. Pero el asunto es, ¿usted cree que ellos no pensaron lo que iba a pasar? Claro que sí. Bien, entonces a mí lo que me preocupa es el laberinto jurídico que se está armando. Están metiendo que si advertencia de esto, que si lo otro. Entonces, a fin de cuentas, aunque la Corte salga y diga, ¿no? Hay que abrogarlo, no tiene en valor el enredo que ya existe. Eso es lo que estoy. Pero cada día que pasa, esto de los indultos, es lo mismo que ocurre entonces acá en la Asamblea. Cada día que pasa y nosotros vemos, miren las partidas circuitales, ahí las han dejado. Van a seguir, y ayer se pusieron de acuerdo que dice, bueno, no las van a poner aquí, pero las van a meter por allá. Cuando la gente quiere es que se elimine, porque los diputados son para hacer leyes, fiscalizar y punto. Ellos no deben tocar un centavo del erario para nada, ni siquiera para tener autos, porque si ellos necesitan autos, que tengan autos institucionales. Si alguien quiere ir a Capira porque es diputado por Panamá, pero quiere ir a Capira, busca un auto institucional, porque la sinvergüenzura de los privilegios, de las prebendas, todo sigue igual. Todo sigue igual, es la percepción, señor Salvador Sánchez. Sabemos que esos no son sus temas, pero usted está cerca como asesor legal de la presidencia. Por ejemplo, en el caso de María del Pilar Hurtado, que seguramente fue uno de los temas más importantes en la reunión de los presidentes Santos y Varela, ¿por qué da la impresión de que alguien la está protegiendo? Bueno, yo no tengo esa impresión. A mí lo que me parece es que efectivamente se trata de un problema jurídico complejo, de alguna forma inédito. Laberintos jurídicos en todo lado, como he dicho. Sí, pero resultan interesantes porque efectivamente el país debe aprender de estas experiencias en términos de la revisión que se ha hecho constitucional del asilo inicialmente otorgado en su favor. Pienso que ahí hay directrices que pueden ser útiles hacia el futuro, porque Panamá ha sido un país tradicionalmente generoso en cuanto a lo que se refiere al otorgamiento de asilo diplomático. Y me parece que este tipo de sentencia de la Corte podría conducir a que se utilice con mucha más rigurosidad la figura del asilo y no dejemos entrar a nuestro país a personas que luego generan más problemas para el propio país que ningún tipo de... Hay una sentencia de la Corte, pero todavía no hay una decisión ni una acción. Por eso queda la impresión de que entre el laberinto jurídico alguien sale beneficiado o protegido. El pronunciamiento es reciente y lo único que sirve es para extinguir el estatus de asilado. En ese momento la señora Hurtado queda en una situación que exige que regularice su estatus migratorio en Panamá. Seguramente cuando usted cita al director de Migración es que él está a la espera de que ella personalmente inicie sus trámites de regularización porque no puede esperar mucho tiempo más a riesgo de ser sancionada. Bueno, la ley de migración en ese sentido plantea multas
pero eventualmente también la posibilidad de la deportación. Todo eso está ahora mismo sobre la mesa y seguramente en las próximas semanas nosotros veremos novedades en esa materia. Novedades, muchos esperan. Señor Guillermo Márquez Amado, ¿usted tiene la misma percepción de que esta lentitud refleja al final manos atados en muchos de los compromisos de transparencia? Mire, sí, yo estoy muy preocupado por eso. Y no porque el gobierno a nivel del órgano ejecutivo no tenga la voluntad, sino porque las condiciones que estamos viendo son las siguientes. Mire, permítame hacer este breve análisis. La Contralora General de la República o de la Nación tiene que, de acuerdo con la ley, rendir informes acerca de la posibilidad de que los funcionarios públicos, particularmente los que estuvieron actuando en el gobierno anterior, hubieran malversado o tomado o de cualquier manera mal administrados los fondos y los haberes que son de todos los ciudadanos. Partidas circuitales, específicamente, y muchos otros. No, muchísimas cosas, Muchos no otros. Solamente eso, todo. Pero en el caso de las partidas son los propios diputados quienes tienen que citarla, Sí, pero quiero ir y un podrían poquito más estarse allá. disparando en el pie, dicen algunos. Fíjense lo amarrado que está una cosa con la otra. Ella no comparece a la Asamblea. ¿Quién puede llevar un proceso contra ella por el hecho de haber sido omisa en el ejercicio de sus funciones? La Procuradora General de la Nación. La Procuradora General de la Nación no lo va a hacer. A fin de cuentas son nombradas por el mismo gobierno. ¿Quién puede iniciar un proceso contra la Procuradora General de la Nación que haya sido omisa en eso, como ha sido omisa en adelantar las investigaciones con respecto a un montón de otras faltas que se han denunciado en los medios de comunicación y en las propias fiscalías? La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene 5 magistrados que fueron designados por el gobierno anterior y otros 4 que vienen de tiempo más atrás, que se estuvieron de alguna manera intercomunicando e interrelacionando con los magistrados nombrados mayoritariamente por el gobierno del presidente Martinelli. ¿Quiénes pueden proceder contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los miembros de la Asamblea Nacional. Y entonces viene el problema que constituye el nudo gordiano que ya nos ha permitido trazar la relación que hay entre cada uno de estos funcionarios. Y en la Asamblea Nacional, ¿quiénes pueden hacer eso? Los diputados. Y los diputados son producto de unas elecciones que, como bien ha sostenido el doctor Miguel Antonio Bernal en algún momento en un escrito que le he visto muy sesudo, dicho sea de paso, son producto de unas elecciones fraudulentas, y hay que decirlo claramente. Porque el Ejecutivo, en ese momento, Ricardo Martinelli, con nombre propio tiene que decirse, en violación del artículo 136 y de los artículos 30 y 32 del Código Electoral, utilizó ampliamente los recursos del Estado y su influencia para favorecer a determinados candidatos que no eran solamente los de Cambio Democrático. Sí, porque eran los se le dieron a todos. Eran los del O a PRD muchos. y del Partido Panameñista también. Así es. Y al hacer esa diferenciación, aquellos que no pertenecían a ningún partido político corrieron en condiciones desventajosas, lo cual se aparta del texto expreso tanto de la ley como de la Constitución política, en el sentido de que cuando se utilizan los recursos del Estado a favor de las campañas políticas tiene que ser en condiciones de igualdad. Por eso, la Asamblea, en el fondo, es producto de una elección fraudulenta. Y hay que decirlo claramente. Entonces estamos en una situación sumamente seria, porque a la ilegitimidad, cuando se percibe que la hay, normalmente la sigue la ingobernabilidad. Y el problema aquí no es de ingobernabilidad por parte del Ejecutivo. El problema aquí es que lo que disponga la Asamblea Nacional va a ser cuestionado porque ella no tiene legitimidad. Claro que sí. Su reacción. Palabras fuertes las del exmagistrado. Primero señalar un poco el tema de la velocidad o no de la gestión gubernamental. Recordar que en la pasada administración todos criticábamos el exceso de velocidad. El exceso de velocidad producto de las crisis provocadas que generaban inestabilidad institucional. Entonces hay que tener, probablemente estamos acostumbrados a esta velocidad de acciones, no lógicamente concordadas para el bien de la cosa pública. Yo creo que, y dentro de las instituciones gubernamentales,
la tarea es llevar conscientemente las actuaciones legalmente y tener un gobierno eficiente. En ese sentido, estamos trabajando al 100%, todo el personal, todo el gobierno, para hacer las cosas y cambiar el método de hacer gobierno. Un gobierno eficiente, pero cumpliendo las normativas. Si hay que cambiar las normativas, también estamos trabajando en la mayoría de las instituciones para hacer los cambios que requiere el país, para cumplir con las promesas, pero que vamos a cumplir con las promesas, que se va a cumplir con la rendición de cuentas, no tenga la menor duda de eso. Cumplir con las promesas sin atropellar las instituciones, una letanía para cerrar, una letanía para esos indultos. Bueno, hay que dirigirse a Santa Marcela, logre que los indultos sean abrogados por Varela. Bueno, una muy buena forma de cerrar esta mesa donde ha habido escepticismo por un lado y promesas de transparencia por otro. Hay todavía mucho por ver en este campo en la administración Varela. Seguimos en los siguientes bloques con el tema político. Tenemos un representante de cada partido porque los partidos, dicen muchos, están en crisis. Usted no se vaya del radar.